Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una explicación de lo que es el análisis de sensibilidad en programación lineal, pero en este caso utilizando lo que es la hoja de cálculo electrónica y el complemento Solver de la aplicación Excel. Bien, antes de comenzar con la explicación, es importante retomar lo que es el proceso de modelización matemática en programación lineal, ya que este viene a ser lo que es el punto neurálgico, este viene siendo el punto de partida y una fase pues muy importante, ya que de nada nos sirve tener un conjunto de algoritmos, de métodos, de procedimientos si no tenemos un problema al cual solucionar. Lo importante de la programación lineal es que se pueden modelar problemas que se encuentran en el mundo real utilizando entonces un modelo matemático propio de programación lineal. Existen muchísimos problemas del mundo real, muchísimas situaciones que nos rodean que pueden ser modeladas con esta importante técnica. Hay problemas de transporte en donde se busca minimizar costos de envío, hay problemas de asignación en donde se busca asignar, por ejemplo, personas con distintas habilidades a puestos de trabajo. Hay modelos de redes en donde, por ejemplo, se busca minimizar la distancia entre dos ciudades o maximizar el flujo en una red de carreteras, por mencionarles un ejemplo. Hay problemas de producción, de mezcla, etcétera, etcétera. Muchísimos problemas entonces pueden ser modelados utilizando la programación lineal. Ahora, ¿qué es un modelo matemático? En este caso, pues, y brevemente, es una representación abstracta compuesta por una serie de parámetros entre números y variables que van a representar fiel y exactamente esa situación del mundo real que querramos entonces analizar. En este caso, el modelo de programación lineal tiene una estructura bastante específica, el cual está compuesto por una función objetivo que va a tener dos criterios, ¿no? Un criterio de maximización y un criterio de minimización. En el caso que se desee obtener, por ejemplo, el máximo de ingresos en determinada situación, entonces estaríamos en el caso de maximizar entonces utilidades. Pero en el caso que se desee entonces minimizar lo que es costos, gastos, entonces estaremos en presencia del segundo criterio. Esa función objetivo o esa meta de nuestro problema va a estar sujeta a un conjunto de restricciones que van a hacer uso pues de recursos que son limitados, o en caso contrario que se deseen satisfacer determinados entonces requerimientos. El modelo matemático puede resolverse una vez construido utilizando algunas técnicas, métodos propios de la programación lineal para obtener precisamente lo que es el valor de cada una de las variables que lo conforman, y así de esta manera apoyar en lo que es el proceso de toma de decisiones en ese problema que estemos analizando. Así que es un paso muy importante, un paso previo vital, ya que aquí es donde la persona analiza, en donde la persona traduce y construye, capta de la realidad lo que son entonces esas variables, esos coeficientes, esos parámetros, etcétera, etcétera, para entonces conformar esa representación abstracta del problema que querramos analizar. Esto es lo que se conoce entonces con el nombre de matematización. Matematizar entonces un problema de la vida real, en este caso con un modelo de programación lineal. Bien, vamos a analizar ahora un problema contextual, y vamos a construir lo que es el modelo matemático de programación lineal. Acá tenemos en el enunciado, el cual dice de la siguiente manera: una compañía se dedica a la fabricación de 3 clases de lentes A, B y C. El procedimiento de producción involucra 3 operaciones: formación de los lentes, donde el vidrio es fundido y se transforma en lentes crudos; la inspección, un sistema complejo donde las propiedades de los lentes se determinan y se clasifican según su clase; y el acabado, donde un procedimiento automático corta y pule los lentes.
el Departamento de Ingeniería Industrial, después de un minucioso estudio del proceso productivo, ha establecido los siguientes estándares de producción. Tenemos acá los estándares, que no son más que los minutos que necesitan los tres tipos de lente en los tres departamentos, y a su vez se tiene otra tabla la cual dice: el departamento de contabilidad por su parte pronostica los siguientes costos e ingresos para la compañía. Tenemos otra tabla entonces donde se establecen lo que son los costos de manufactura, el costo de materiales, el costo total y el precio de venta. Si se desea determinar lo que es la utilidad unitaria por cada uno de los tres tipos de lente, no es más que restar el precio de venta menos el costo total. El costo total es una suma, es la suma del costo de manufactura y el costo de materiales. Dice además: el dueño de la compañía desea saber el número de cada tipo de lentes que deberán producir en una hora, de tal manera que el beneficio por las 8 horas de trabajo del día se optimice. Además dice: el dueño de la compañía le ha solicitado sus servicios como consultor, específicamente desea consejo en los siguientes planteamientos. Cabe aclarar que cada respuesta es independiente de las demás, entonces se tienen acá una serie de preguntas desde la A hasta la G, en donde la compañía pide el consejo para saber qué decisión más oportuna entonces tomar. Bien, una vez entonces leído lo que es el enunciado del problema, vamos a proceder a identificar entonces los elementos que van a conformar lo que es la función objetivo y el conjunto de restricciones. No voy a ahondar mucho en explicar paso a paso cómo se construye el modelo de programación lineal. Sin embargo, vamos a mencionar sus elementos más importantes, ya que esto se abordó en unos videos previos, pero sí les digo como consejo, y como lo he dicho en otros videos, es importante leer varias veces el enunciado del problema a fin de entonces identificar los parámetros que van a formar parte del modelo. Hay que leerlo muchas veces porque a veces existen parámetros que son difíciles de identificar, entonces es necesario analizar de la manera más precisa entonces posible. Si vemos aquí el enunciado del problema, claramente podemos identificar que tiene tres variables, ya que la empresa busca producir entonces cantidades de lentes del tipo A, B y C, por lo que las variables de decisión serían unidades de lentes a fabricar del tipo A, B y C respectivamente. También nos dice, podemos identificar fácilmente que pasan por tres departamentos o tres operaciones: la de formación, inspección y acabado. Y bueno, donde el Departamento de Ingeniería Industrial ha identificado la cantidad de minutos que requiere cada tipo de lentes para su fabricación. Además nos da otro dato que son los datos económicos, que son los costos e ingresos para la compañía. Nos dan en esa tabla los costos de manufactura, el costo de materiales y el costo total. A su vez también nos proporcionan el precio de venta. Para determinar lo que es el costo unitario o ingreso unitario, no es más que restar lo que es el precio de venta menos el costo total. Dice a su vez que el dueño de la compañía desea saber el número de cada tipo de lentes que deberán producir en una hora, de tal manera que el beneficio, fíjense, nos habla de beneficio. Ahí podemos establecer que se trata de una función objetivo de maximización. El beneficio por las 8 horas de trabajo del día se optimice. Entonces claramente podemos identificar que es un problema de maximización, un problema con tres variables y que va a estar sujeto también a tres restricciones. Una vez realizado este análisis, entonces construimos nuestro modelo. Acá les repito nuevamente, voy a ser directo en esta parte ya que este proceso se ha descrito en otros videos. Tenemos entonces aquí la función objetivo con un criterio de maximización. Nótese que está compuesto por tres variables. Fíjense que los coeficientes de la función objetivo son los ingresos unitarios o la resta del precio de venta menos los costos totales. Tenemos acá entonces el conjunto de restricciones donde los lados derechos van a ser
los minutos que requieren para su elaboración cada tipo de lentes. A su vez nos hablan que se tienen 8 horas. Esos lados izquierdos de las restricciones están en función de minutos, y nos dicen pues que el tiempo total es de 8 horas, o sea, se requiere de ese tiempo para llevar a cabo todo el proceso productivo. Es importante señalar que cuando se escriben las restricciones, las unidades con las cuales se trabajan tienen que ser iguales, tanto los lados derechos como los lados izquierdos. Fíjense, nos hablan de horas, nos hablan de minutos, entonces sería conveniente de llevar minutos u horas. Para este caso yo lo voy a desarrollar en minutos. Nos hablan de una hora tiene 60 minutos, y como nos hablan de 8 horas serían entonces 8 por 60, y eso nos da 480. Entonces todas las restricciones serían con signo menor o igual, ya que estamos hablando de una disponibilidad, no estamos hablando de un requerimiento, y en donde la primera restricción se va a referir a la formación, al proceso de formación, la segunda restricción al proceso de inspección, y la tercera restricción al proceso de acabado. Bien, una vez entonces descrito pues lo que es el modelo de programación lineal, entonces vamos a vaciar todos esos parámetros en las celdas de la hoja de cálculo electrónica para proceder a resolver este modelo. Pasamos entonces a la plantilla, en donde vamos a escribir los parámetros del modelo. Esta plantilla puede ser personalizada. Yo la hice así de manera sencilla con el fin de identificar cada uno de los elementos. Tenemos aquí, fíjense, comenzando por esta primera celda, el tipo de lente. Recordemos que la empresa elabora 3 tipos de lentes, A, B y C. En estas otras casillas vamos a colocar las cantidades a producir. Estas 3 celdas que están en blanco es donde Excel va a arrojar la solución de nuestro problema, y eso sería el equivalente a las 3 variables de decisión, x1, x2 y x3. A su vez tenemos acá el ingreso unitario, que sería 25 unidades monetarias para los lentes del tipo A, 30 para los lentes del tipo B y 45 por cada lente que se elabora del tipo C. Tenemos a su vez la utilidad máxima. Esta vendría siendo la celda de la función objetivo, recordando acá el primer elemento que vamos a escribir, que es la fórmula que lleva esa celda. Fíjense que acá tiene el valor 0. Hay que establecer una fórmula, ya que los datos que se introducen en el solver son fórmulas. En este caso, para la función objetivo, introducimos la función suma producto, que no es más que multiplicar las celdas que están vacías, que vendrían siendo las variables, por las celdas donde están los coeficientes, que en este caso para la función objetivo. De esta manera, acá tenemos el modelo, lo coloqué aquí para orientarnos. Fíjense que sería 25x1 más 30x2 más 45x3. Tendríamos ahí la función objetivo en una fórmula. Eso va a estar en unidades monetarias. Tenemos acá el conjunto de restricciones. Fíjense, con los 3 procesos: formación, inspección y acabado. Depositamos acá todos los coeficientes de las restricciones. Fíjense, viendo aquí el modelo, el tipo de lente A requiere entonces 1, 3 y 2 minutos respectivamente en cada departamento. Los lentes del tipo 2 o del tipo B requieren 2, 5 y 3 minutos, y los del tipo C van a requerir 3, 6 y 4 minutos respectivamente en los 3 procesos. A su vez, vamos a tener también que establecer una fórmula por cada una de las restricciones. Fíjense que en esta columna coloqué aquí algo que dice lado izquierdo, y para la primera restricción establezco una fórmula de esta forma, igual con la misma función suma producto. No es más que la celda donde están las variables, acá en blanco, por la celda donde están los coeficientes de esa restricción. Podemos dejar fija la celda donde están las variables agregando acá el signo dólar antes y después de la letra, y para de esa manera entonces desplazarlo, lo desplazamos hacia las celdas inferiores para no tener que repetir entonces el procedimiento.
Fíjense que la fórmula acá sería entonces los coeficientes, suma producto de los coeficientes de esa restricción por las variables, y estaríamos construyendo así la restricción tal cual como tenemos acá a los lados izquierdos. Así vamos a repetir el proceso. Vamos ahora, en esta columna se escribe el signo que tiene la restricción. En este caso estamos trabajando con un modelo que tiene todas sus restricciones con signo menor o igual, y tenemos acá los lados derechos que son 480 minutos de disponibilidad para los tres procesos. A su vez añadimos otra columna en donde vamos a colocar las holguras, porque estamos trabajando con restricciones que tienen signo menor o igual. Si fueran restricciones con signo mayor o igual, estuviésemos hablando, perdón, de lo que son variables de exceso. En este caso, para la variable de holgura o conocer el valor de la holgura, también agregamos otra fórmula que no es más que el lado derecho. Fíjense, valor numérico del lado derecho menos el valor numérico del lado izquierdo. También entonces desplazamos las celdas, bueno, para establecer la fórmula en las celdas inferiores. Este cuadro que está acá es el que tiene el enunciado de los datos económicos de los costos y los ingresos. Tenemos acá los costos de manufactura, los costos de materiales, los costos totales, que yo agregué una fórmula aquí, es la suma de los dos costos que hay, se desplazó, y el precio de venta. Esto lo hice con el objetivo de que a la hora de responder algunas preguntas sea más fácil la manipulación entonces numérica. Acá en los coeficientes de la función objetivo, por ejemplo, para la utilidad unitaria del tipo de lente A, coloqué la fórmula, pues el resultado de la resta del precio de venta menos el costo de venta por esa variable, y de manera similar se estableció para las otras dos variables. Esto, repito, con el objetivo de facilitar la manipulación numérica del modelo. Hay problemas que lo requieren, otros que no, pero lo realicé por las bondades que proporciona entonces la hoja de cálculo electrónica. Bien, una vez hecho este proceso, que tenemos todos los parámetros escritos en nuestra plantilla, en la hoja de cálculo, vamos a proceder a darle clic en la barra de menús en datos, y buscamos acá el solver, y se nos va a abrir una ventana como esta. Entonces acá lo que tenemos que hacer es establecer las celdas donde escribimos las fórmulas de la siguiente manera. Primero nos pide que establezcamos el objetivo. Le damos clic y buscamos la celda, que es esta que está aquí, que fue donde escribimos la fórmula para la función objetivo, y le damos enter. Establecemos el criterio también. Como se trata de un modelo de maximización, le damos clic acá en max, y luego donde dice cambiando las celdas de las variables es donde entonces el solver va a arrojar la solución. Le damos clic aquí, seleccionamos estas tres celdas que están en blanco y le damos enter. Luego vamos a vaciar lo que son las restricciones. Fíjense que dice sujeto a las restricciones, y le damos clic en agregar. Como este es un modelo donde todas sus restricciones tienen signo menor o igual, yo puedo hacer lo siguiente. Aquí donde dice celda de referencia, escribo todos los lados izquierdos, que serían las celdas donde se establecieron las fórmulas para cada una de las restricciones. Le damos enter. Establecemos aquí en esta opción el signo. Como todas son menores igual, colocamos menor igual, y los lados derechos, que serían todos estos que están aquí, y le damos enter. Una vez que hemos hecho esto, le damos entonces en aceptar. Esto, les repito, para el caso en que el modelo tenga todas las restricciones con un mismo signo. En el caso que nos encontremos con un modelo que tenga, por ejemplo, un mayor igual o igual, habrá que hacerlo entonces una por una. Una vez que hemos vaciado los parámetros, nos aseguramos de que esta opción que está aquí, que dice convertir variables sin restricciones en no negativas, esté seleccionada, y donde dice método de resolución sea el que dice simplex LP, porque si seleccionamos un método diferente nos va a dar error. Bien, una vez que hemos hecho esto, le damos clic en resolver. Nos sale otra pantalla como esta que tenemos aquí, y en la parte derecha está una sección que dice informes, y seleccionamos el que dice confidencialidad,
que es el equivalente a lo que es el análisis de sensibilidad, y le damos clic en aceptar. De esta manera, nótese, en las celdas donde estaban en blanco ya Excel determinó una solución óptima que indica que la empresa debe de producir 160 unidades del tipo de lente A para obtener una ganancia máxima o una utilidad máxima de 4.000 unidades monetarias. Fíjense que recomienda no producir ni lentes del tipo B ni lentes del tipo C. A su vez, si observamos acá los lados derechos, nos da el resultado de las holguras. Fíjense, la primera restricción, que es la referente al proceso de formación, hay un remanente en el tiempo, 320 minutos. En el proceso de inspección no sobró ninguna unidad de tiempo, o sea, no sobraron minutos. Y en el departamento de acabado, entonces sobran 160 minutos. Lo siguiente es entonces proceder a analizar lo que es el informe de sensibilidad o el análisis de sensibilidad, el cual él lo arroja en una hoja aparte, acá como lo tenemos aquí. Fíjense, vamos a ampliarlo un poquito para verlo más claramente. Tenemos aquí el análisis de sensibilidad o informe de confidencialidad. Fíjense, tenemos dos conjuntos de dos tablas que representan lo siguiente. La primera, este primer conjunto representa lo que es el intervalo de optimalidad. El intervalo de optimalidad, y que se refiere al cambio, el intervalo que van a tener los coeficientes que conforman la función objetivo, para entonces hacer variaciones en esos máximos y esos mínimos para que la solución actual siga siendo entonces óptimo, siga siendo la misma solución. También tenemos acá en este otro conjunto que es para las restricciones, que es el intervalo de factibilidad, y se refiere a los cambios que hay que hacer en los lados derechos, los intervalos máximos y mínimos, en la cual podemos hacer variaciones para que la solución siga siendo factible. Entonces hay que tener muy bien en cuenta estos dos elementos para poder interpretar claramente el análisis de sensibilidad. Hay otros datos acá, por ejemplo, en el intervalo de optimalidad nos arroja lo que son en esta columna los costos reducidos. Coloca aquí los coeficientes que tienen cada una de las variables, tiene su valor final y tiene el máximo que se puede aumentar y el mínimo que se puede reducir. Al igual que para las restricciones, en el intervalo de factibilidad tenemos los precios sombra, acá el valor final, que sería el valor de los lados izquierdos, el precio sombra, muy importante para interpretar, ya lo vamos a ver. Tenemos los valores de las restricciones en el lado derecho, tenemos lo máximo que se puede aumentar y lo mínimo que se puede entonces reducir. Una vez teniendo estos elementos, entonces vamos a proceder a responder las preguntas que la gerencia necesita para tomar lo que son las decisiones. Bien, tenemos acá las preguntas. Vamos a comenzar a analizarlas una por una, paso a paso, de la manera más clara posible. La primera de ellas dice: ¿cuánto es lo máximo en lo que pueden reducirse las horas hombre disponibles en formación y acabado sin que la factibilidad de la mezcla actual cambie? Para ello nos vamos entonces a nuestro informe o análisis de sensibilidad y vamos a comenzar aquí. Fíjense, nos piden para las restricciones, vamos a analizar el proceso de formación y el proceso de acabado. Nótese, nos vamos a ubicar aquí en esta columna donde dice restricción, lado derecho, que es el valor actual que tienen las restricciones, y en esta columna tenemos lo más que se puede aumentar y lo más que se puede disminuir. Para el caso del proceso de formación, lo más que se puede reducir es hasta 320 minutos. Para efectuar, colocar el valor real del intervalo de ese punto, entonces sería 480 menos 320, y eso nos da como resultado 160 minutos. Quiere decir que este lado derecho puede reducirse hasta 160 minutos, hacerse variaciones hasta ese punto en lo que se refiere a la reducción, para que la solución siga siendo la misma, para que esta solución que tenemos acá siga siendo la misma. Recordemos que estamos analizando entonces qué tan
sensible es la solución actual a cambios externos. Bien, ya que sabemos cuál es el punto mínimo a reducir para el proceso de formación, que son entonces 160 unidades, entonces hacemos un análisis similar para el proceso de acabado, que sería entonces, fíjense, 480, y lo más que se puede reducir son 160 unidades, por lo que sería 480 menos 160, y eso nos da como resultado 320. Aquí en las preguntas entonces vamos a colocar lo máximo que puede reducirse será de entonces 160 y 320 minutos respectivamente. Vamos a mejorarlo aquí. Entonces la reacción, lo máximo que puede reducirse será hasta 160 y 320 minutos respectivamente. Entonces estamos hablando del proceso de formación y el proceso de acabado. Cualquier disminución que se realice más allá de estos límites entonces afectaría lo que es nuestra solución óptima. Vamos con la segunda pregunta, la cual dice: ¿cuál es el rango de variación en la utilidad unitaria del lente A en donde la inmejorabilidad de la mezcla óptima se mantiene? ¿Cuál es el rango entonces en que se mantiene la utilidad unitaria del lente A? Vamos a ver. Para eso nos vamos acá al conjunto en donde están los datos para el intervalo de optimalidad, que es lo que se refiere a la función objetivo, y buscamos entonces acá para el lente A. Fíjense que su valor en la función objetivo es de 25 unidades monetarias. Viendo acá los datos, lo más que se puede aumentar es infinito. Ese valor 1 más 30 es un número hexadecimal que se refiere a infinito positivo, y lo más que se puede reducir es hasta 2.5 unidades monetarias. Entonces esa respuesta sería, entonces el rango sería entre lo menos sería 22.5 unidades monetarias e infinito. Tenemos entonces allí lo que es el rango. Cualquier valor que se establezca fuera de este intervalo, en este sentido, podría aumentar indefinidamente, pero si se establece un costo unitario menor a este, a 22.5, entonces la solución óptima cambiaría. Vamos entonces con la segunda pregunta, la cual dice: ¿en cuáles de las operaciones recomendaría usted contratar tiempo extra? Para ello volvemos acá a nuestro análisis de sensibilidad. Fíjense, nos están hablando de las operaciones. En este caso nos vamos a las restricciones, y como nos están hablando que en cuál departamento es conveniente contratar tiempo extra, nótese que aquí vamos a identificar lo que es el valor por unidad de recurso o el precio sombra. Recordemos un poco de la teoría. Si el precio sombra es 0, quiere decir que ese recurso es abundante. O sea, no hace falta adquirir más recursos de ese tipo, ya que no generaría ningún beneficio en lo que es el valor de la función objetivo. Si el precio sombra es mayor a 0, entonces quiere decir que ese recurso es escaso y se sería conveniente analizar adquirir más recursos de ese tipo. Fíjense que tanto en los procesos de formación y de acabado, el precio sombra es 0, quiere decir que esos dos recursos son abundantes, y el proceso de inspección, como tiene un precio sombra de 8.33, es un recurso escaso. O sea, quiere decir por cada unidad que se añada en el recurso o el lado derecho de la restricción que se refiere a la inspección, entonces Z va a aumentar lo que indica el precio sombra, en este caso 8.33 por cada minuto, por lo que puede concluirse que es solamente en el departamento de inspección donde es conveniente añadir más entonces recursos, que en este sentido nos están hablando de tiempo extra. Entonces, ¿en cuál operación se
se haría pues esa recomendación entonces en el departamento de inspección. Bien, continuamos. Fíjense que hay que hacerlo tranquilamente, pausadamente. Hay que analizar bien lo que están preguntando. Dicen otra pregunta: ¿en cuánto rentaría usted las horas hombre del departamento de inspección? Vamos entonces al análisis de sensibilidad nuevamente. Nótese que aquí seguimos en el departamento de inspección. Vean la pregunta, vamos a volverla a leer. ¿En cuánto rentaría usted las horas hombres del departamento de inspección? O sea, ¿cuánto se habrá que invertir pues en horas hombre? ¿Cuándo sería lo más viable económicamente? Si observamos aquí, el precio hombre es de 8.33 unidades monetarias por minuto. Nos están hablando de horas. Eso quiere decir que por cada minuto que se adicione, Z se va a incrementar entonces lo que indica el precio sombra, 8.33. Si nosotros multiplicamos, fíjense que una hora tiene 60 minutos por 8.33, eso nos va a dar un resultado de 499.8 unidades monetarias. Quiere decir que si se adquiere más tiempo o más tiempo extra, esto es una hora de tiempo extra, esto es lo que va a generar de ganancias, 499.8 unidades monetarias. Quiere decir que en cuánto se rentaría tiempo extra, bueno, en un valor menor a este para que exista un beneficio. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Sería entonces, se rentaría a un valor inferior a 499.8 unidades monetarias. Ese sería entonces. Claro, si se adquiere tiempo extra a un valor superior, entonces tendríamos una pérdida, no sería viable entonces económicamente. Bien, vamos con la pregunta E, la cual dice: ¿en cuánto se incrementaría la utilidad óptima actual si se programan 50 horas hombre en el departamento de inspección? Bien, vamos aquí a la plantilla. Están diciendo que se quiere contratar entonces 50 horas hombre en el departamento de inspección. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un cambio en ese recurso, o sea, en el lado derecho. Vamos a borrar aquí la solución. Ok, vamos a dejarlo como estaba al principio. Vamos a volverlo a resolver. Y tenemos que si una hora tiene 60 minutos, entonces nos están hablando de 50 horas, sería entonces 3000 minutos. Vamos a sustituir aquí, que es el equivalente a las 50 horas. Vamos a colocar aquí los 3000 minutos. En ese lado derecho vamos a hacer un cambio y vamos a ver cómo influye en la utilidad máxima. Una vez que hemos hecho este cambio, lo que tenemos que hacer, fíjense, como ya todos los parámetros están depositados en el solver, lo volvemos a llamar y lo volvemos a resolver. Vamos al menú datos, clic en solver, ya tenemos los valores y le damos otra vez en resolver sin establecer alguna otra configuración. Le damos clic en aceptar y fíjense que se incrementaría, o sea, si se añade 50 horas hombre, o sea que no sean, en este caso, perdón, si se añaden 3000 minutos, que es el equivalente al minuto, de 480 a 3000, entonces la utilidad máxima va a ser de 6000, o sea que es beneficioso. Vamos a responder acá, entonces se incrementaría a 6000 unidades monetarias. O sea que ese cambio sería entonces para la empresa desde el punto de vista económico viable. Nos vamos aquí a la plantilla, vamos a volverlo. Recuerden que cada pregunta es independiente de la otra. Vamos a devolver los valores como estaban al principio para hacer los otros cambios. Fíjense, es sencillo porque una vez que está establecido el modelo, lo que tenemos es que cambiar los parámetros dado el caso y resolver, ¿no?
Ya volvemos con la solución que teníamos al principio. Vamos con la siguiente pregunta, la cual dice si se logran reducir los costos de manufactura del lente A en 20%, ¿cómo se ven afectada la solución óptima y la función objetivo? Bueno, vamos a ver. Fíjense, tenemos aquí, estamos hablando del costo de manufactura del lente A. Por eso fue que escribí aquí esta plantilla para manipular fácilmente los datos. Entonces el costo de manufactura es 17.25 unidades monetarias. Entonces si a 17.25 unidades monetarias le calculamos el 20%, eso sería igual a 3,45. Y si vamos a tomar un atajo aquí, si le restamos ese 20%, entonces sería 13.8. Si hacemos el cambio acá, vamos a ver 13.8 unidades monetarias. Borramos los valores aquí. Recordemos que siempre vamos a borrar solamente los valores donde están las variables. Borramos. Ya hicimos el cambio. Fíjense que el coeficiente de la función objetivo cambió. Volvemos a llamar al solver y resolvemos. ¿Qué sucede? Fíjense. Se mantiene la solución igual, 160 lentes a producir del tipo A y ninguno del tipo B y ninguno del tipo C, pero la utilidad máxima en este caso ahora con ese cambio, reduciendo ese costo de manufactura, la utilidad máxima ahora es de 4.552 unidades monetarias, o sea, es un cambio que es beneficioso. Entonces, la solución óptima, vamos a escribir aquí, se mantiene igual, pero la función objetivo se incrementaría a, vamos a ver el valor un momentico aquí, a 4.552 unidades monetarias. Es importante, nótese que uno a medida que vaya efectuando, estableciendo estas respuestas, fíjense lo beneficioso que es, las bondades que ofrece lo que es el análisis de sensibilidad, porque se pueden establecer muchas, entonces se pueden tomar decisiones importantes si se sabe analizar este importante recurso, ¿no? Luego dice, la última pregunta, si los inspectores ofrecen trabajar horas extras a razón de 9 unidades monetarias por hora, preguntan, ¿recomendaría tiempo extra? Si lo recomienda, ¿qué tanto tiempo extra puede programarse sin cambiar la factibilidad de la mezcla actual? Entonces fíjense, vamos acá al análisis de sensibilidad. Vamos a devolver acá, antes de proceder, los valores que tenía. Fíjense, porque cada pregunta es independiente de la otra, ahí está nuevamente la solución. Vamos al análisis de sensibilidad y nos preguntan que si es viable añadir tiempo extra y dónde. El único departamento donde es viable añadir tiempo extra es en el departamento de inspección, que es donde tiene un precio sombra mayor que 0 y donde ese recurso es escaso. Otra forma de observarlo es aquí en la plantilla. Nótese que tanto formación como acabado tienen una holgura. Si tienen holgura quiere decir que ese recurso es abundante, y si la holgura es 0, entonces ese recurso es escaso. Se puede ver entonces tanto en la plantilla como en los valores del análisis de sensibilidad. Ahora nótese, vamos a repetir la pregunta. Dice, ¿recomendaría usted, añadir tiempo extra? Vamos a responder esa primera parte de la siguiente manera. Se recomienda añadir tiempo extra en el departamento de inspección. Se recomienda añadir tiempo extra entonces en el departamento de inspección. Vamos a ver entonces ahora la otra parte. ¿Qué tanto tiempo extra puede programarse sin cambiar la factibilidad de la mezcla actual? Entonces observamos, vamos a analizar lo que es el intervalo. Fíjense, lo máximo que él puede aumentar
acá en permisible aumentar en esta columna serían entonces 480 más 240 que sería hasta 720. Y lo más que puede reducirse es hasta 480, o sea, sería 0. O sea que si estos 240, que es lo más que puede aumentar, lo dividimos entre 60, que son los minutos que tiene una hora, entonces se podría adquirir 4 horas. 4 horas entonces es la cantidad de tiempo que podría adquirirse para que la solución no cambie. Si se añade más tiempo, entonces nos estaríamos saliendo de ese intervalo y la solución óptima entonces cambiaría. Fíjense, otra cuestión importante. Vamos a la pregunta nuevamente. Entonces puede programarse. Fíjense, se recomienda añadir tiempo extra en el departamento de inspección programándose hasta 4 horas extra. Eso es lo máximo entonces que puede añadirse. Y fíjense que es viable, es muy viable, ya que recordemos que por cada hora que se añada, entonces como decía la pregunta anterior, esta que está por acá, cada hora que se añada va a generar un beneficio de 499.8 unidades monetarias. Si la empresa está gastando 9 unidades monetarias por hora, entonces el beneficio sería muy viable, bastante atractivo de manera económica, ¿no? Entonces sí se recomienda añadir tiempo extra ahí en ese departamento, y lo máximo que se puede programar son 4 horas sin afectar entonces la solución actual, la factibilidad de la solución actual. Acá entonces, para concluir, podemos ver la importancia de lo que es el análisis de sensibilidad en lo que es el proceso de toma de decisiones. Y bueno, es necesario, pues, como se evidenció, conocer lo que es el intervalo de optimalidad, el intervalo de factibilidad, el significado de los precios sombras y el significado de los costos reducidos, aunque estos últimos no los tratamos en este ejercicio. Recordemos que el costo reducido es que tanta pérdida existe cuando se produce una variable que no es económicamente, no está pues en equilibrio económico para producirse. Bien, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo. No olviden suscribirse al canal y que Dios les bendiga.